Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en las sombras de una figura que ha capturado nuestra atención y ha tejido intrigas en el corazón de muchas de nuestras historias favoritas. Hablamos de Demet un personaje que sin duda guarda un secreto profundo, un secreto que parece estar intrínsecamente ligado a alguien llamado Can. ¿Quién es Demet realmente? ¿Qué está ocultando? Y lo más importante, ¿cómo se conecta esto con Can? Prepárense porque vamos a desentrañar juntos este enigma. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este laberinto de especulaciones y análisis, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras detectivescas. Será un placer tenerlos en nuestra comunidad de curiosos. Demet, a lo largo de las narrativas que conocemos, se nos presenta de maneras muy diversas. A veces es la figura protectora, otras el confidente y en ocasiones, incluso el antagonista silencioso. Pero hay un hilo conductor, una constante que nos hace pensar que hay algo más, algo que no se dice explícitamente, pero que se siente. Pensemos en esos gestos sutiles, esas miradas que dicen más que 1000 palabras, esas decisiones que parecen tener una motivación oculta. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que Demet esconde? ¿Y por qué Can es tan crucial en esta ecuación? Nuestra exploración comienza con la intrincada relación entre Demet y Can. ¿Son amigos, enemigos, quizás algo más complejo? Las dinámicas entre ellos suelen ser fascinantes. A veces vemos una tensión palpable, otras una conexión inquebrantable, incluso cuando no hay diálogo. Esta dualidad en su interacción nos sugiere que su vínculo va mucho más allá de una simple amistad o enemistad superficial. Podría ser que Demet se vea obligado a ocultar algo por Can. Quizás para protegerlo de una verdad devastadora, para salvaguardarlo de un peligro inminente, o tal vez porque el secreto mismo pertenece a Can y Demet es solo el custodio, el guardián de una verdad que Can aún no puede o no debe conocer. Imaginemos escenarios que nos permitan profundizar en esta conexión. Si Demet tiene un secreto sobre su pasado, algo que lo define, que lo atormenta o que lo impulsa, podría ser que Can, de alguna manera, esté involucrado en ese pasado. Quizás fueron cómplices en un evento trascendental, un acto que ambos guardan en silencio. O tal vez Can fue víctima, sin saberlo, de las circunstancias que rodean el secreto de Demet. La manera en que Demet actúa frente a Can, esa cautela casi palpable, esa preocupación que a veces raya en la obsesión, sugiere una profunda conexión emocional y una historia compartida que se extiende mucho más allá de lo que las palabras pueden expresar. Otra posibilidad igualmente intrigante es que el secreto de Demet no sea algo intrínsecamente negativo, sino algo positivo, una revelación o una capacidad que él cree que Can aún no está listo para enfrentar. Quizás Demet posee conocimiento sobre un don latente en Can, un talento extraordinario, o incluso un linaje o destino que él conoce y que desea ocultar para evitar que Can sea herido, o para protegerlo de las responsabilidades y peligros que podrían acarrear esas verdades. Demet podría estar actuando como un escudo protector, no contra un mal externo, sino contra la abrumadora fuerza de la verdad misma. Pero, ¿y si el secreto de Demet tiene que ver con la identidad misma de Can? La idea de que Can no es quien cree ser es un tropo recurrente y poderoso en muchas narrativas. Quizás Demet conoce la verdad sobre su origen, sobre una herencia oculta, o sobre un poder que posee latente y aún no ha despertado. La forma en que Demet a menudo guía a Can, a veces de manera sutil, casi imperceptible, otras de forma más directa, podría ser un intento deliberado de prepararlo para la eventual revelación de este secreto, o de dirigirlo hacia un camino predeterminado, un destino que Demet conoce y que está tratando de facilitar o proteger. Debemos prestar especial atención a los momentos clave en las historias donde Demet se muestra particularmente reservado o evasivo. ¿Ocurre esto cuando Can está en peligro, cuando su vida corre riesgo? O tal vez sucede cuando Can está a punto de descubrir algo importante, a punto de desvelar una verdad que Demet está intentando ocultar. Estas correlaciones no parecen ser casualidad. Demet parece estar actuando como un escudo, un guardián, que intenta mantener una determinada realidad alejada de Can, o mantener una verdad oculta para él, protegiéndolo de la misma manera que un padre protegería a un hijo de un mundo peligroso. Es fundamental considerar también la naturaleza del secreto que podríamos estar manejando. ¿Es un secreto de identidad, donde la verdadera naturaleza de uno de ellos está oculta? ¿Un secreto sobre un poder o habilidad que otorga peligro?
Un secreto sobre el pasado de uno de ellos o de ambos, un evento. ¿Qué definió sus vidas? Las implicaciones de cada tipo de secreto varían enormemente y cambian radicalmente la dinámica de su relación. Si el secreto de Demet es algo que él hizo en el pasado, un error, un acto del que se arrepiente profundamente y Khan, de alguna manera, está intrínsecamente conectado con ese pasado, entonces la reticencia de Demet sería completamente comprensible. Podría estar tratando de evitar que Khan lo juzgue, de proteger su propia reputación o, peor aún, de evitar que Khan se vea arrastrado a las nefastas consecuencias de sus errores pasados. En este escenario, la dinámica de protección mutua podría ser muy fuerte, pero también podría haber una carga pesada de culpa y miedo por parte de Demet, un temor constante de ser expuesto. Por otro lado, si el secreto de Demet es algo que el asterisco tiene asterisco, algo que lo hace diferente, quizás poderoso o peligroso, y Khan, por alguna razón, es inmune a esa naturaleza, o incluso atraído por ella, entonces la motivación de Demet podría ser radicalmente distinta. Podría estar tratando de mantener a Khan a salvo de la naturaleza de ese secreto, de la influencia o del peligro que podría representar. O quizás está esperando el momento adecuado para compartirlo, un instante en el que Khan esté más preparado para entenderlo, para manejarlo o incluso para beneficiarse de él. Las interacciones entre Demet y Khan a menudo revelan un lenguaje no hablado, un código interno que solo ellos parecen comprender. Esas miradas de entendimiento mutuo, esas respuestas que parecen anticiparse a las preguntas, sugieren una profunda familiaridad y, quizás, un conocimiento mutuo de ciertas verdades que no se comunican verbalmente. Esto nos lleva a pensar que el secreto de Demet, lejos de ser algo que solo él sabe, podría ser algo que él y Khan comparten en un nivel subconsciente, aunque Khan no sea plenamente consciente de la totalidad de su significado o implicaciones. Consideremos la posibilidad de que Demet sea una figura trágica. Si su secreto lo ha marcado de por vida, si le ha traído un dolor profundo, un aislamiento emocional, y Khan es la única persona que parece ver más allá de esa fachada, que le ofrece un atisbo de esperanza en medio de su oscuridad, entonces la conexión se vuelve aún más profunda, más vital. Demet podría estar aferrándose a Khan no solo por afecto, sino porque Khan representa una redención, una salida de su propia oscuridad, una luz que lo guía a través de su tormento personal. Y si el secreto de Demet tiene que ver con un evento futuro, algo que él ha predicho, que ha vislumbrado, o que está activamente tratando de evitar, y Khan es la clave para ese futuro, ya sea para bien o para mal, entonces la cautela de Demet se vuelve absolutamente vital. Podría estar manipulando sutilmente los eventos, tejiendo una red compleja de acciones e inacciones para guiar a Khan hacia un destino específico, o para protegerlo de uno que él considera catastrófico. Es fascinante cómo en muchas de las narrativas que analizamos, la figura de Demet actúa como un catalizador para el crecimiento y la evolución de Khan. Sus intervenciones, ya sean directas y evidentes, o sutiles y casi imperceptibles, a menudo empujan a Khan a tomar decisiones importantes, a enfrentar sus miedos más profundos, o a descubrir su propio potencial oculto. Esto refuerza la idea de que el secreto de Demet está intrínsecamente ligado al desarrollo de Khan, a su viaje de autodescubrimiento y transformación. Tal vez Demet oculta un sacrificio que hizo por Khan. Un sacrificio que lo marcó para siempre, que le costó algo muy valioso, algo que hoy lo define, y que prefiere no revelar para no cargar a Khan con el peso de la culpa o la gratitud excesiva. El silencio de Demet podría ser su forma de proteger la inocencia de Khan, de preservar su visión del mundo, o de asegurar que Khan logre sus triunfos por sí mismo, sin la sombra de un favor inconmensurable. En definitiva, el misterio de Demet y su secreto con Khan es un lienzo en blanco sobre el que podemos proyectar nuestras propias interpretaciones, nuestras propias teorías. Lo que es innegable es la profundidad de su conexión, la intensidad de su vínculo, y la importancia fundamental de ese secreto, sea cual sea su naturaleza, en el desarrollo de sus historias. La forma en que Demet se desenvuelve en el entramado narrativo, esa aura de misterio que lo rodea, y su constante referencia, implícita o explícita, a Khan, nos invitan a seguir indagando, a seguir buscando las pistas que se esconden entre líneas, en las miradas y en los silencios. Hemos explorado varias facetas del posible secreto de Demet y su intrincada relación con Khan. Hemos considerado si es un secreto del pasado, ligado a errores o eventos traumáticos, un secreto de identidad, donde la verdadera naturaleza de uno o ambos está oculta, un secreto de un poder o habilidad latente, o incluso un secreto relacionado con un sacrificio o un destino inminente. Lo que queda claro es que este enigma es la fuerza motriz detrás de muchas de las acciones de Demet y juega un papel absolutamente fundamental en la vida y el desarrollo de Khan.
La profundidad de su conexión es innegable y nos deja con una gran intriga sobre lo que realmente está en juego, sobre las verdades que acechan en las sombras. Y hasta aquí nuestra inmersión en el fascinante misterio de Demet y su secreto con Khan. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y análisis tanto como yo. ¿Qué creen ustedes que Demet está ocultando? ¿Cuál es su teoría sobre la conexión con Khan? ¿Qué pistas se les escapan a primera vista? Me encantaría leer sus opiniones y teorías más audaces en la sección de comentarios. Su participación activa, sus ideas brillantes, sus diferentes perspectivas, son lo que hace que este canal cobre vida y se convierta en un verdadero foro de detectives de historias. Si les ha gustado este vídeo y les pareció intrigante, no olviden dejar un generoso me gusta, que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos que también disfrutan de desentrañar misterios, de debatir teorías y de sumergirse en el corazón de las narrativas. Y si aún no son parte de nuestra creciente comunidad de curiosos, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Cada vídeo es una nueva aventura, una nueva oportunidad de descubrir algo extraordinario. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan curiosos, sigan investigando y sigan descubriendo las verdades que se esconden a simple vista. Un abrazo grande para todos, exploradores.